Noticia del momento. Con otra denuncia, es la noticia del momento a las 4:39 en Contrarreloj. La denuncia de aumento de más del 100% en los ataques y también en las intimidaciones de grupos armados contra las misiones humanitarias, específicamente de la ONU y bueno, también de otras organizaciones. Tenemos invitado a esta hora, Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Roche. El invitado es Giovanni Rizzo. Él es el director del Consejo Noruego para Refugiados. Señor Rizzo, gracias por estar con nosotros esta tarde en Contrarreloj. Bien, gracias a Radio W para invitarme a este espacio. Señor Rizzo, la cifra es del 118% de aumento de estos ataques, de estas intimidaciones, de prohibiciones por parte de grupos armados para el ingreso de misiones humanitarias. En concreto, ¿a qué tipo de acciones nos estamos refiriendo en este universo de intimidaciones y de prohibiciones para que puedan atender a la población que más lo necesita? Bueno, primeramente solo dos palabras sobre la organización, el Consejo Noruego para Refugiados. Estamos presentes para que sepan el público oyente también. Somos una organización no gubernamental internacional, independiente, y trabajamos en Colombia desde los años 90, desde 2003 con presencia propia e implementación directa. Tenemos alcance para todo el país, es decir, podemos responder en todo el país a emergencias que se producen. Y claro, hubo una tendencia, no sé si es una tendencia de los últimos meses, porque en realidad las limitaciones al acceso de actores humanitarios han ido incrementando ya desde el 2021, que como usted mencionó, comparado con el 2022, se duplicaron como las restricciones. También para este año, ya en los primeros 2 meses, hemos podido registrar como 24 casos de restricciones, 24 incidentes. Ahora, las razones no son muy fáciles. Es difícil entender cuáles son las razones, las motivaciones detrás de estas limitaciones de acceso, porque obviamente cuando se dan estos incidentes, los equipos, los trabajadores humanitarios lo que buscan es salir de la amenaza lo más rápido posible y no hay necesariamente una explicitación de las motivaciones detrás de estas restricciones. Pero yo diría que hay, bueno, primeramente tal vez un poco un desconocimiento de lo que significa el término humanitario. Entonces, supongo que también que varios actores armados no tengan muy claro qué significa eso de lo humanitario y que tal vez esto a veces se pueda confundir también con el ámbito político, mientras que son dos ámbitos completamente diferentes. La otra razón también yo creería que cada vez que hay una iniciativa o expectativa de nuevo diálogo con grupos armados, también un poco aumenta el control en los territorios, ¿no? Eso a veces se traduce en un mayor control cuando se abre otra expectativa de diálogo. Es parte, digamos, de la dinámica. Quisiera detenerme en ese punto que usted mencionaba, los 24 incidentes que llevan hasta la fecha en lo corrido del 2023. Digamos, con las proyecciones que tendrían durante este año, en comparación, por ejemplo, con el primer mes del 2022, estos 24 ataques o intimidaciones o prohibiciones representan un aumento ya, digamos, frente a este año comparado con el primer mes del año anterior. Bueno, no tengo yo los datos del primer mes, pero a lo largo del año, o sea, a nivel de estadística, en 2022 hubo 155 incidentes. Entonces, digamos que este año sería en línea con esos números, ¿no? 24 casos en 2 meses. Pero bueno, aquí yo creo lo importante es un poco enfatizar el hecho que los tipos de incidentes son varios. Y incluye desde violencia sexual, amenaza directa, intimidaciones, robo de vehículos, pero es importante destacar que nunca son incidentes como dirigidos a una organización en particular, ¿no? Son incidentes en general, se puede que nos enfrentamos a prohibiciones de entrar a un territorio, pero es una prohibición que abarca a todos los actores humanitarios, ¿no? No son dirigidas a una organización en particular, por lo menos esto de nuestra análisis hasta ahora. Tampoco con referencia a los grupos, no podemos decir que hay grupos que
tengan más o menos. Yo diría que para el sector humanitario, para nosotros como organización, todos los grupos armados un poco representan un desafío en este momento cuando se trata de acceso a las áreas. Entonces, claro, es un tema que nos preocupa mucho. Nos preocupa en particular el no entender qué significa el término humanitario, ¿no? Entonces, el desconocimiento. Es importante resaltar que para ser clasificada como humanitaria, la ayuda de cualquier acción debe ser muy consistente con los 4 principios que rigen todo nuestro operar. Son los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Entonces, cuando las acciones reflejan, están en el marco de estos principios, entonces se pueden llamar humanitaria. Obviamente siempre señor Rizzo, a crisis. Quería hacerle una última pregunta y es sobre los últimos meses. Ya este gobierno cumple unos 7 meses desde el cambio, desde que llega el presidente Gustavo Petro, y pues esta estrategia de paz total. Ustedes en el equipo humanitario país que abarca ONU y el Consejo Noruego de Refugiados y otras organizaciones, ¿han notado algún cambio, de alguna facilidad para ingresar a los territorios que más lo necesitan, donde hay presencia de grupos armados que están diciendo ellos que hablan de voluntad de paz? ¿Han notado ustedes una facilidad mayor para ingresar a los territorios, o a pesar de los anuncios de esta política de paz total, la situación en los territorios sigue siendo la misma? Bueno, yo creo que nosotros como organización y todo el sector humanitario celebramos estos esfuerzos de la nueva política pública de paz y desarrollo, ¿no? Y sí esperamos que promueva más protección y que promueva una disminución de las afectaciones humanitarias. Ahora, nosotros hemos trabajado de la mano en coordinación, ¿no? Con las autoridades del Estado y con varios ministerios, con la unidad de víctimas, y obviamente nos interesa mucho preservar y expandir de la mano con el gobierno el acceso a la población que necesita. Ahora es un poco difícil hacer un balance en estos pocos meses de si haya habido un cambio sustancial en términos de acceso. En estos meses hemos visto que por ahora es un tema que nos preocupa y que se necesita trabajar más. Una parte importante de ese trabajo es explicar qué significa la ayuda humanitaria y el tema de respetar un poco la división entre el ámbito político y el ámbito humanitario, que es independiente y es imparcial. Bien, pues agradecemos al señor Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados, por haber estado con nosotros estos minutos en Contrarreloj sobre esta grave alerta. Más del 118% en el aumento de ataques a misiones humanitarias en el año anterior por parte de grupos armados.